Hola amigos, ¿cómo están? Entonces, este es el tercer video de la novena temporada de nuestro curso de Conceptos Jurídicos Fundamentales. Este tercer video de la novena temporada está dedicado entonces al tema de las sentencias. ¿Qué es una sentencia? Bueno, una sentencia es una decisión de un juez. Ahora bien, ¿las sentencias son las únicas decisiones que puede tomar un juez en un proceso judicial? No. Un juez en un proceso judicial también puede tomar otro tipo de decisiones que se denominan providencias, llamadas autos. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una sentencia y un auto? ¿No es cierto? Entonces, ambas son decisiones que toma un juez en un proceso judicial. O sea, los autos y las sentencias es la manera en la cual se expresa un juez en un proceso judicial. ¿Cuál es la diferencia entre un auto y una sentencia? La diferencia es que la sentencia resuelve de fondo el proceso, mientras que el auto no. El auto simplemente sirve, es una decisión que toma el juez, pero simplemente sirve para impulsar el proceso, o sea, para llevar el proceso, por ejemplo, de una etapa a otra etapa, o para emitir una orden dentro del proceso. ¿Ok? Entonces, la sentencia es la que decide el conflicto de fondo, y el auto es la que impulsa. Es el que impulsa el proceso. Impulsar el proceso significa llevarlo de una etapa a otra, o sea, por ejemplo, de la etapa de inicio a la etapa de pruebas, o de la etapa de pruebas a la etapa de calificación o de sentencia o de fallo. Perfecto. Bueno, las sentencias, entonces, son aquellas decisiones que toma el juez en un proceso judicial de fondo. ¿Qué significa de fondo? Significa que resuelve lo que se le ha pedido al juez. Por ejemplo, un divorcio, supongamos, aunque los divorcios, por ejemplo, en Colombia se pueden resolver de manera por mutuo acuerdo en una notaría, pero digamos que sea un divorcio litigioso. Entonces, dos personas acuden ante un juez para que los divorcie, ¿cierto? Y digamos que hay un litigio entre las partes. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las partes cuando acuden ante el juez? Que el juez los divorcie, ¿no es cierto? Entonces, el juez, después del proceso, al final del proceso, emite una sentencia. ¿Y esa sentencia en qué va a consistir? En que va a conceder o no el divorcio, porque eso fue lo que se le solicitó al juez. Al juez se le solicitó en una demanda un divorcio, ¿no es cierto? Entonces, el juez en la sentencia va a decidir de fondo sobre las pretensiones de la demanda de las partes. Entonces es el divorcio, o de las partes, en este caso de la parte demandante. Por eso se dice parte demandante, porque es la persona que formuló la demanda y formuló unas pretensiones. Entonces el juez en la sentencia es la que va a decidir, es el que va a decidir si esas pretensiones son válidas, si no son válidas, si se conceden o si no se conceden. Alguien me dice, bueno, pero hay diferentes tipos de procesos judiciales y diferentes tipos de sentencias. Claro, por ejemplo, en este caso, en un proceso de familia, en un proceso de derecho civil, por ejemplo, se concede el divorcio, pero por ejemplo, en un proceso penal, la sentencia puede consistir en decir que una persona es inocente o no, y en decir a cuántos años o cuál va a ser la pena a la cual va a ser sancionado o condenado por haber cometido un delito, o en el caso de haber sido absuelto, pues las razones por las cuales fue absuelto y la decisión que toma el juez sobre la libertad o no de esa persona, ¿no es cierto? También hay sentencias, por ejemplo, en la jurisdicción contenciosa administrativa, donde se condena o no a la nación por algún hecho en el que haya cometido algún servidor público y que haya ocasionado un daño a un tercero, a un ciudadano. Están las sentencias laborales, ¿no es cierto?, donde se está pidiendo el reconocimiento no de un derecho laboral, ¿sí?, de una prestación social, por ejemplo. Entonces hay diferentes tipos de sentencias, ¿sí? Las sentencias genéricamente, entonces, como ya lo dije y ya lo manifesté, entonces resuelven de fondo el caso. ¿Cuál es la diferencia con el auto? Entonces, que el auto impulsa el proceso. Entonces, cuando uno presenta una demanda, el juez emite una orden que es un auto, y en ese auto, por ejemplo, admite la demanda, ¿sí? O por ejemplo,
si es un proceso que ya está avanzado, donde se admite un recurso, por ejemplo la apelación. Entonces se admite el recurso de apelación y el juez entra a decir sobre la apelación, o el tribunal entra a decir sobre la apelación, ¿no es cierto? Bueno, las sentencias, entonces, como son órdenes del juez o son órdenes de los jueces, porque los jueces pueden ser jueces, digamos, individuales, pero también acuérdense que hay organismos judiciales que también son colegiados. Por ejemplo, en Colombia los tribunales de distrito judicial o los tribunales administrativos que se reúnen en salas. Sala significa el conjunto de los magistrados, o sea, la decisión se toma, por ejemplo, entre 3 magistrados, o la Corte Suprema de Justicia, que tiene la Sala de Casación Civil, la Sala de Casación Penal, la Sala de Casación Laboral, en la cual se toman sentencias de manera colegiada, se emiten sentencias de manera colegiada. Cuando la sentencia se emite de manera individual, es un juez el que emite la sentencia. Cuando la sentencia la emite un organismo colegiado, por ejemplo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el proceso se le entrega a uno de los magistrados, digamos son 6 magistrados, el proceso se le entrega a uno de los magistrados, ese magistrado se convierte en magistrado ponente, estudia el caso y emite un proyecto de sentencia, lo lleva a la sala, o sea, al conjunto de los otros compañeros magistrados, y votan sobre ese proyecto. Por ejemplo, que la decisión quedó 6-0 en el sentido de que efectivamente acogen ese proyecto de sentencia, entonces se convierte en la sentencia formal de la sala. Supongamos que queda 5-1, o sea, uno no estuvo de acuerdo, entonces ese salva el voto, ¿sí? Él dice, no, yo no estoy de acuerdo, y al final aparece la razón por la cual no está de acuerdo con el proyecto de sentencia, pero como quedó en minoría en la votación, el proyecto, digamos, de la ponencia es el que va a hacer la sentencia. También hay una aclaración de voto, en el sentido que la persona está de acuerdo con la decisión que se toma, pero no con los fundamentos, ¿ya? Ahora bien, supongamos que no queda 6, no queda 6-0 ni 5-1, sino queda, por ejemplo, 4-3 en contra del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que reelaborar la sentencia. Se le entrega el expediente a uno de los magistrados que votó a favor de un nuevo proyecto, y ese magistrado elabora un nuevo proyecto de sentencia que va a ser la sentencia que va a acoger la sala, porque pues en la primera votación quedó 4-3, entonces pues hay 4 magistrados que están de acuerdo, o sea, supongamos que son 7 magistrados. Supongamos que son 7 magistrados, porque yo ya he puesto el ejemplo con 6, supongamos que son 7 magistrados y queda 4-3. Entonces, claro, si fue así la votación, entonces se le entrega el expediente a uno de los magistrados de entre los que votó en contra del primer proyecto, y para que reelabore un proyecto y se vuelve a votar, pues obviamente, pues como esa había sido la decisión de la sala, pues esa va a ser la sentencia que se va a tomar definitivamente. Ahora bien, las sentencias tienen recursos, las sentencias pueden ser atacadas. ¿Qué significa atacadas? Que se puede solicitar que se revoque una sentencia. Depende de lo que diga la ley en cuanto a la instancia de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay procesos de única instancia. Entonces, la ley puede decir contra las sentencias de única instancia, o sea, no hay un superior jerárquico, no hay una forma de evocar a un superior la sentencia. Entonces, el juez puede decir, bueno, esta sentencia no le cabe ningún recurso, ¿sí? Dependiendo de lo que diga la ley. O la ley en única instancia puede decir, le cabe recurso de reposición. Recurso de reposición es volver a insistir contra el mismo funcionario. Claro que en sede judicial generalmente no hay recurso de reposición contra las sentencias. Lo que hay es apelación. ¿Cuál es la apelación? Que se van del superior, ¿sí? Que se van del superior. Por ejemplo, en Colombia está un juez municipal, el superior del juez municipal es el juez de circuito, digamos, o que tenga el rango de circuito. Entonces ese es el superior. O si la sentencia la emite un juez de circuito, por ejemplo un juez civil, entonces la apelación la va a abocar el tribunal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la sentencia? Que la sentencia puede ser o confirmada o revocada por el superior jerárquico. Entonces ahí están primero las instancias de conocimiento con respecto a las sentencias. Alguien dice, bueno, ¿y cómo sé yo qué instancia de conocimiento tiene la sentencia? Depende de lo que diga la ley. La ley puede decir, por ejemplo, en los procesos de única instancia, se emite la sentencia y la sentencia no hay forma de recurrirla, no hay forma de atacarla. Puede ser que el proceso tenga 2 instancias, entonces el juez emite
la sentencia, y la sentencia puede ser apelada, ¿no es cierto? En Colombia y en los países que tenemos la tradición romano-germánica y la tradición francesa, también existe una cosa que se llama el recurso de casación. La casación es un recurso que se puede interponer ante la Corte Suprema de Justicia, que es como una revisión de legalidad sobre la sentencia que quedó en firme, o sea, sobre la sentencia de segunda instancia, y sobre esa sentencia se examinan si hubo problemas, por ejemplo, sustanciales, o sea, que se aplicó mal una ley, una norma jurídica, o no se evaluó bien una prueba. Entonces se va a la Corte para que la Corte case. ¿Qué significa case? Rompa la sentencia es que coge la sentencia y la rompe, sino para que la revoque, porque o se aplicó mal una norma o porque se evaluó mal una prueba, ¿ok? Entonces esas son las sentencias. Las sentencias resuelven de fondo el proceso. Claro, cuando uno dice eso, uno dice, ¿cómo así que resuelve de fondo? Sí, porque cuando uno acude a un juez, por ejemplo, en el caso del divorcio, la persona que interpuso la demanda de divorcio, él no va ante el juez para que el juez pues admita la demanda, pues sí, aunque sí, él necesita que le emitan la demanda o que emita un auto de prueba. No, lo que él necesita de fondo, o sea, lo que él realmente quiere es que lo divorcien o no lo divorcien. Pues él quiere pues que lo divorcien, que la persona la divorcie, si es un divorcio litigioso o contencioso. Si es un divorcio de mutuo acuerdo, pues no, pues van a una notaría y suscriben un acta y ya, y se divorcian. Pero, por eso digo de fondo. Lo mismo, por ejemplo, en los procesos penales. En los procesos penales hay unas etapas, pero lo que realmente interesa es si una persona que es investigada es condenada o absuelta por un delito. Lo mismo cuando se demanda a la nación, pues lo que se quiere es que o la nación sea condenada a pagar una indemnización o no sea condenada a pagar una indemnización. O cuando uno demanda un decreto, porque uno piensa que es nulo por ilegal o por inconstitucional. Uno quiere es que el decreto sea declarado ilegal o inconstitucional, que sale del ordenamiento jurídico, pero no, por ejemplo, que el juez o el magistrado emita un auto pues admitiendo la demanda. Pues sí, claro, eso es necesario para impulsar el proceso, pero son autos, digamos, que no son de fondo, sino que son autos de trámite, son autos que son decisiones de trámite dentro del proceso, pero realmente la sentencia es una orden de fondo, ¿okay? Esa es la importancia o la diferencia entre los autos y las sentencias. Ahora bien, por ejemplo, en el mundo anglosajón, las sentencias generan precedente, ¿sí? ¿Qué significa? Que el segundo juez que vaya a abocar un caso similar al primer caso que se abocó, tiene que acoger la primera sentencia. Eso se llama un precedente, el sistema de precedente en el common law, ¿no es cierto? En Colombia, por ejemplo, existe eso con respecto a la acción de tutela, que en algunos países lo llaman acción de amparo, que es amparar un derecho constitucional, un derecho fundamental con base en la Constitución. Entonces, la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que la tutela genera precedente, ¿sí? Pero en el sistema, digamos, romano-germánico, generalmente las sentencias no generan precedente. Lo que genera los jueces, como dice incluso la Constitución de Colombia, los jueces en sus providencias, en sus órdenes, solo están sujetos al imperio de la ley. Ese es un tema que se discute mucho, que lo vamos a abocar en otro video. Entonces, ¿entendieron la diferencia entre un auto y una sentencia? ¿Entendieron lo que es una sentencia? Estos temas los vamos a ir mirando, lo que son los recursos, lo que son las instancias de conocimiento. Vamos a ver la diferencia un poco entre el common law y el sistema romano-germánico también. Vamos a ir también con un poco la diferencia, el caso colombiano, ese tema sobre la acción de tutela. Bueno, hay unos temas interesantes ahí, pero pues meterlo todo aquí en un video es muy complicado, sobre todo un video que es pues, de 15 minutos, y no me gusta hacerlo más largo. Entonces, ¿entendieron eso? ¿Les gustó el tema? Bueno, entonces esta fue nuestro tercer video de la 9ª temporada del curso de Conceptos Jurídicos Fundamentales. Que estén muy bien, que pasen un feliz día, chao.